Salmo 55 y vamos a ver este salmo y dice ahí, dice el título. Acuérdate que el título no es escrito por el autor, sino eso se lo pone en la editorial. Pero mira lo que dice el título: plegaria para la destrucción de enemigos traicioneros, ¿no? Y suena así como canción ranchera. Pero acuérdate, eso no se lo puso el escritor, que en este caso es un salmo de David, sino que eso se lo ponen, o sea, como que la editorial lee un poquito el salmo y dice, yo creo que está hablando de eso. Y aunque sí habla de eso, vamos a ver que ese no es el centro del salmo, ¿no? Entonces es muy importante saber, esos títulos no son inspirados por Dios, simplemente como que la editorial, para ayudarte a entender, te describe un poco de lo que habla este salmo. Pero vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero abajo, lo de abajo sí es escrito, son las instrucciones de cómo tocar el salmo y quién lo escribe. Entonces tienes ahí al músico principal en Neginot, Másquil de David, ¿no? Y es un salmo que escribe David y es un salmo que seguramente fue escrito, y esto es lo que creen la mayoría, cuando David ya era rey. Y después de un buen tiempo de paz y ya tuvo a sus hijos y sus hijos crecieron, pero uno de ellos, Absalón, decide rebelarse contra su padre y rebelarse contra el reino. Y hace toda una revolución y hay una guerra civil en Israel. Y entonces Absalón está tratando no solamente de tomar el reino, sino de matar a su padre. Y más o menos está ubicado en esta parte, ¿no? Pero aparte de eso vamos a ver que pasa algo que a David le duele, no sé si más que la traición de su hijo, pero algo que le duele mucho, acerca de una traición. Entonces este salmo fue escrito seguramente cuando, aparte de que su hijo se le voltea y quiere tomar el reino y le quiere matar, su consejero fiel, Ahitofel, decide también cambiar de bando. Y entonces irse a dar consejo a Absalón. Y entonces se pone del lado de Absalón y le da la espalda a David. Y entonces esto posiblemente es lo que está pasando en la vida de David cuando escribe este salmo. Y algo que pensaba mientras lo leía es en esta parte de la vida de David es un caos total. Él prácticamente tiene que volver a esconderse, ¿no? Y a regresar a esos tiempos como cuando huía de Saúl. Seguramente jamás pensó a volver a esa temporada en su vida. Pero en un mundo caído, que es el mundo en el que vivimos, la traición es una copa de la que todos tendremos que beber alguna vez. Y estoy hablando de una traición de verdad, ¿no? O sea, no de que tu esposo vio la serie sin ti, ¿no? O sea, y lo consideras como traición, sino una traición de verdad. Y esto es algo que duele, porque la traición normalmente viene de alguien que amas, o alguien en que has invertido tiempo, dinero, esfuerzo y afecto. Y entonces esa persona decide ponerse en contra tuya. Sin causa alguna. Y por eso duele, porque había algo más que una relación laboral o social o familiar, sino que había involucrados afectos. Es algo que no debería suceder, pero sucede, porque vivimos en un mundo caído. Pero es algo que rompe el corazón. Y vamos a ver que David está en una etapa donde ve a su familia y amigos voltearse en contra de él, donde su vida corre peligro y sus perseguidores son quienes antes estaban a su lado, como sus amigos, como sus consejeros. Ahora, ¿qué hace David? Y es eso, David hace lo que mejor sabía hacer. Y si bien David es un hombre pecador y ya todo el mundo sabe lo que hizo David, y yo digo sí, todo el mundo habla acerca de lo que hizo David, pero yo pienso, si nuestra vida estuviera escrita en un libro, ¿cuántas caídas, no, habría escritas, no? Y de David sabemos su gran caída, y no estuvo bien y pecó delante de Dios y hubo consecuencias. Pero David, si algo sabía hacer, era poner a Dios primero y responder a Él. Él sabía que todo lo que sentía y todo lo que vivía, sabía dónde llevarlo.
Y lo más valioso que podemos aprender de este hombre es que él sabe a dónde ir y sabe a quién acudir. Él ha tenido un doctorado de vivir siendo perseguido, de vivir en aflicción, y eso le ha enseñado a saber dónde ir en los momentos de angustia. Y es algo que podemos aprender de él. Y mira lo que dice entonces el versículo 1 del capítulo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y lo primero que hace David con todo esto que siente y todo esto que está pasando es ir a Dios y es orar. Y por supuesto, la primera acción ante un problema y ante una necesidad debería ser la oración. Y eso hasta seguramente ya lo sabías. Pero no solamente es orar a Dios. Y entonces también sabes lo que dice Filipenses 5, 6 y 7 acerca de la oración. No te afanes, sino ve a Él en oración y Él te dará la paz que sobrepasa en tu entendimiento. Seguramente sabemos eso, pero esos versículos no solamente están hablando de oración, sino están hablando de una comunión constante con Dios. Por supuesto, esta comunión constante con Dios se da a través de la oración. Porque a veces la oración se vuelve como nuestro último recurso y solo la usamos en caso de emergencia. Y se vuelve la palanca contra incendio, ¿no? En tu oficina, en tu escuela, donde ya no hay otra cosa que hacer y pues ni modo, ¿no? Hay que jalar la palanca, hay que romper o hay que anunciar y simplemente sonar la alarma para que Dios escuche. Pero más que eso, más que sonar la alarma, tiene que ver con comunión con Dios. Y es algo que nos va a enseñar este salmo. No solamente es oración, por supuesto la oración va implícita, sino que más bien es una conducta de estarse relacionando con Dios constantemente. Y David lo primero que hace, a pesar de cómo se siente, porque dice, escucha, oh Dios, mi oración. Y dice, y no te escondas de mi súplica. Seguramente no era la primera vez que David oraba acerca de este asunto, pero él está sintiendo algo. Y él está sintiendo que Dios no le escucha. Y él está sintiendo como que Dios está distante, como que Dios está escondido. ¿Alguna vez te has sentido así? O sea, como que llevas tiempo orando por algo y Dios parece que, brilla por su ausencia, no se mueve nada, sientes a Dios lejos de ti. Y eso es muy común cuando hay este tipo de situaciones en nuestra vida. Empezamos a sentir como si Dios no estuviera cerca, como si Dios estuviera lejos, como si Dios no nos escuchara. David hace esto a pesar de cómo se siente. Él va a Dios a pesar de que siente que no le escucha, a pesar de que él está equivocado en pensar que Dios no le escucha y pensar que Dios está escondido. Hace lo correcto y lleva su carga a Dios. Incluso lleva sus quejas a Dios. Lleva a él, vamos a ver, que sus temores. Y claro, por supuesto puede ser que no te estés quejando de Dios, pero sí es válido llevar tus quejas a Dios. Y sé que hay gente que es quejumbrosa más que otra. Y de repente puede ser que veas algo que no te gusta y necesitas decírselo a alguien, ¿no? Nosotros aquí tenemos un buzón para quejas, un buzón invisible para tus quejas. Las puedes echar ahí y ahí se van a quedar. Pero tú sí puedes irte a quejar con Dios. Y eso es algo como que a la gente le hace ruido un poco, como no. O sea, ¿cómo me voy a ir a quejar con Dios? Pero créeme, Dios ya sabe de lo que te estás quejando. Dios ya sabe qué te incomoda. Dios ya sabe lo que estás sintiendo. Y entonces es como pararte delante de Él y si tuvieras esta conversación con Él y Él te dijera, ¿cómo estás? Bien, no pasa nada, todo bien. Pero Él acaba de escuchar tus pensamientos y tus quejas. O sea, Él ya sabe qué te incomoda, Él ya sabe qué estás sintiendo. Entonces es ridículo venir delante de Dios y pretender que no pasa nada.
Es mejor venir con Dios totalmente sincero, incluso de darle tus quejas. Y decirle, Señor, pues es que nadie me entiende y nadie quiere mi bien y todos están buscando mi mal. Puedes estar en lo incorrecto, en las quejas que tienes, puedes estar incluso equivocado, en pensar que Dios no te escucha, que Él no está atento a tu oración, pero puedes hacer lo correcto y lo correcto es ir a Dios. Es lo mejor que puedes hacer, aún estando con ideas incorrectas, aún estando con sentimientos incorrectos. Lo mejor que puedes hacer es correr a Dios, llevar a Él tus cargas, ser 100% transparente con Él. Como quiera, Él ya sabe todo de nosotros. Es ir delante de tu Padre bueno. Y hay gente que a eso le hace ruido porque no ha tenido un buen ejemplo de padre, ¿no? Y entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios como mi padre si yo a mi papá no le contaba nada? Pero Él es un Padre bueno, Él es un Padre perfecto. Y Él está esperando que nos acerquemos así como sus hijos y que le digamos la neta, o sea, la verdad, Señor, me siento así. Siento que no me escuchas, siento que te escondes de mi súplica, pero aquí estoy. Y David es lo que hace. Versículo 2 dice, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y David está sintiendo todas estas cosas. Y es una angustia real. Y es normal a veces en la angustia sentir a Dios distante. Con esto David dice mucho y por otros escritos de él sabemos que lo más importante para David, ¿sabes qué era? Tener a Dios cerca. Por eso el Salmo 51, que lo vimos hace unas semanas con el pastor, una de las cosas que pide David, o sea, él ha pecado y sabe lo que ha hecho y reconoce su pecado, pero lo que pide es, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me dejes. Pero ahora David se siente así igual. David solo necesitaba saber y sentir a Dios a su lado para enfrentar cualquier cosa. Spurgeon escribe acerca de este salmo: en esa hora terrible cuando Jesús cargó nuestros pecados sobre el madero, su Padre se ocultó, y esta fue la parte más terrible de toda la agonía del Hijo de David. Y esto es el Evangelio, que Jesús experimentó la separación del Padre. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz, para que tú y yo jamás nos sintamos desamparados. Y tú puedes sentirte así, y tú puedes sentir muchas cosas, tú puedes sentir que Dios no está ahí. Y incluso David, un hombre ejemplar, un hombre de fe, un hombre de la Biblia, puede sentirse así, pero eso no es verdad. Tus sentimientos no necesariamente son verdad. Y tú tienes que recordar esto, que Jesús experimentó el desamparo, la separación de su Padre, para que tú y yo nunca más nos sintamos desamparados. Y en momentos de angustia tienes que recordar que por muy lejos que sientas a Dios, Él está contigo. Pero David, a pesar de que algunas ideas están incorrectas, David hace lo correcto, va a Dios y le dice lo que siente. Y eso, dile a Dios lo que sientes. Y aunque nuestros sentimientos sean engañosos, y tienes que saber, tus sentimientos no son Dios, porque hay gente que se guía por sentimientos. Es que me siento así, y es que no siento esto, y es que no siento orar, y es que no siento ir a Dios, y es que no siento escuchar alabanzas, y es que no siento juntarme con la iglesia, hablarle a otra persona en la iglesia. Tus sentimientos no son Dios, entonces tus sentimientos no deberían gobernar tu conducta. Dios debería gobernar tu conducta. Y es eso, ¿qué dice Dios a pesar de cómo me siento?
El cómo te sientes tampoco determina lo que te va a suceder. Es que yo siento que me va a pasar esto. Pero yo sé, cambiar los sentimientos no es fácil. Y no siempre es instantáneo. Pero si llevas a Dios tus cargas, si le escuchas, si le obedeces, Él irá cambiando tus sentimientos y te hará volver a lo que es verdad. Y eso es lo que David va a experimentar. Y por eso chécate cómo comienza este salmo. David está poniendo todos sus sentimientos y todavía más allá en el versículo 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. O sea, terrores de muerte es esto: ya ni puedo dormir porque siento que en cualquier momento alguien va a cruzar la puerta y va a venir y me va a quitar la vida. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Dice: Señor, así me siento. Así me siento y así delante de ti traigo mis cargas. Y Dios a veces está esperando esto de nosotros, que seamos totalmente transparentes. No necesitamos hacernos fuertes delante de Dios. Y creo que sobre todo es un gran ejemplo para los varones, que normalmente, y la cultura nos ha dicho que debe ser fuerte, que los hombres no lloran, ¿no? Y digo, la Biblia no dice eso. Tú ves la Biblia llena de hombres que lloran y lloran a los pies de Dios. Y sí, sé que a veces tienes que ser más fuerte, el más fuerte de la familia, porque estás cuidando a tu esposa, porque estás cuidando a tus hijos, pero delante de Dios puedes ser totalmente quien eres. Y David lleva sus sentimientos y dice: así me siento. Ahora mira algo más que agrega en el versículo 6. Y está diciendo esto desde el versículo 4: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Y volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y David empieza hasta a fantasear y decir: o sea, ¿cómo no tuviera alas y escapo de esto? Pero buscar escapar de los problemas a veces puede ser peligroso. A veces no se puede escapar. No busques ningún escape sino en Dios. Que si Dios quiere sacarte de esto, Él sea quien te saque. Pero si no, que esperes en Él. Y no tomes ningún atajo, ni tomes tu propio escape. Es un deseo que David tira ahí, pero ese deseo no lo mueve de esperar en Dios, Y a veces ese deseo podría venir en tu vida. La situación es tan difícil que preferiría tomar un atajo. Preferiría escapar ya de esta situación. Y tú podrías sentirse así, pero eso no quiere decir que decidas, sino esperes en Dios. A veces Dios no te va a ayudar a escapar, pero te protegerá en medio del fuego. Y David dice eso, o sea, ciertamente huiría lejos en el desierto. Y seguramente tiene en mente todos los años que vivió siendo perseguido en el desierto. Y dice: esos días tenía más paz que ahora. Prefiero esos días que estos días. Tú puedes de repente tener un momento, un deseo como el de David, como muchos otros hombres de fe. O sea, muchos grandes hombres de la Biblia sufrieron tal depresión que desearon hasta la muerte. Pero ojo, no fueron dominados por sus sentimientos.
No fueron dominados por ese deseo, sino esperaron en Dios. Tener ese deseo no significa que te vas a rendir a Él, sino que te vas a rendir a Dios. Otra vez, este salmo de David comienza lleno de angustia, de temor, de falta de paz, porque necesita la ayuda de Dios. Y con lo que está luchando David hoy en este salmo, específicamente es con eso, con el temor. Y creo que es algo con lo que casi todos luchamos. Es el miedo de lo que le pudiera hacer el hombre. El miedo de perder la vida. Y puede ser que tú estés aquí y no estés en una situación de vida o muerte. Pero estás luchando con el temor. El temor de las decisiones que pueden tomar los demás acerca de ti. El temor de recibir una mala noticia. El temor de qué va a suceder con tus hijos. Y hay temores que creo que son muy válidos en la vida. Estás en una situación y está una posibilidad real de que algo así suceda. Pero la verdad es que muchas veces luchamos con el temor con cosas que nunca van a suceder en nuestra vida. O sea, haz un examen de las cosas que te dan miedo que no hay ni una siquiera posibilidad de que sucedan. Hay quien tiene miedo de que su hijo sufra un accidente en moto, por ejemplo. Y entonces le preguntas, ¿y tu hijo tiene moto? No. ¿Tiene amigos con moto? No. Entonces, hay temores que no deberíamos tener, que no son válidos porque ni siquiera son posibles. Pero hay temores reales. Y cuando luchamos con el temor y vienen y nos invaden, eso no quiere decir que no confiemos en Dios. Hay temores válidos. Lo que quiere decir es que necesitas fortalecerte en Él. Que necesitas recordar lo que es verdad, que Él está contigo. Que necesitas recordar su amor para enfrentar lo que venga en tu vida. Que en los momentos difíciles, los sentimientos y pensamientos que caen así como una avalancha sobre nosotros, tú debes recordar que no enfrentas esto solo. Versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Y otra vez es una pausa que de manera poética es como para reflexionar acerca de estas cosas. Y sigue diciendo en el versículo 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Y David dice, si pudiera, huiría. Y aunque su disertación y su poema y su canción comienza así, no termina así. Porque en medio de que él lleva sus pensamientos y sus sentimientos a Dios, Dios va a empezar a enderezar esto. David va a empezar a recordar las promesas de Dios, las verdades de Dios. Y eso va a alinear sus pensamientos, sus sentimientos. El recordar que él no enfrenta esto solo y que Dios no está lejos de él. Algo importante a recordar cuando estamos en una situación es que Jesús, cuando nos invita a tomar su yugo y dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, ¿no? Yo los haré descansar, tomad mi yugo, que es fácil, que es ligera mi carga.
Y esta idea del yugo, el yugo tienes que saber que es para dos. Y dice, es mi yugo. Quiere decir que esta invitación a cargar el yugo, que es fácil, que es ligero, va incluida con Él en el yugo. Él va contigo, Él va a tu lado. Pero es algo que en el momento de angustia y con la avalancha de pensamientos y sentimientos podríamos olvidar. Y David posiblemente ha olvidado, pero poco a poco vamos a ver cómo al llevar su oración a Dios, Dios empieza a acomodar sus pensamientos y Él piensa a hablar más claro. Y entonces dice en el versículo 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodearon sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y David empieza a ver esto. Es una guerra civil, entonces todo lo que estaba en orden se desorganiza y hay caos en toda la ciudad. Y David empieza a ver esto y David hace una petición específica: Señor, destrúyelos. Confunde la lengua de ellos. Y empieza a aclarar sus pensamientos y empieza a saber qué pedir acerca de esto. Señor, mira lo que están haciendo con tu ciudad y mira lo que están haciendo con tu pueblo. Y siempre nuestras peticiones deberían ser no solo por nuestro bien, sino por el bien de la obra y gloria de Dios. Y David en este momento ya no solo está pensando en su bien y en su vida, sino está pensando en lo que están haciendo con la ciudad de Dios y con su pueblo. Y David ve eso y dice: Señor, destrúyelos, confunde la lengua de ellos. Y hace una petición específica. Y a veces la verdad es que no sabemos orar con peticiones específicas. Y orar con peticiones específicas va a traer respuestas de Dios específicas. Hay una clase en Navegantes donde tienes que hacer, Navegantes 2, si ya lo has tomado y a ver si te acuerdas, una lista de oración. Y hasta te vienen ejemplos de cómo pedir y pedir oraciones específicas. Y a veces tú le preguntas a una persona: ¿y qué puedo orar por ti? Pues por mi familia, ¿no? Ok, válido, oramos por eso. Pero espero que no le digas así a Dios: Señor, te pido por mi familia, sino que seas específico con Dios. Señor, ten misericordia de mi familia, de mis hijos, que a lo mejor no están queriendo caminar contigo en este tiempo. Señor, tú estórbales a que sigan pecando sin ti. Una oración específica. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esta oración específica que David pide acerca de sus enemigos, Dios la responde de manera específica. En 2 de Samuel 17:14, no vayas ahí. Absalón está tramando qué hacer para ya tomar el reino por completo, ¿no? Tomar a David. Y entonces tiene algunos consejeros y entre ellos está Ahitofel. Y Ahitofel le da un consejo, o sea, Ahitofel era un buen consejero de guerra. Y Ahitofel le da un súper consejo. Pero entonces viene un tal Husai, arquita, y le da otro consejo, que es totalmente distinto. Y 2 de Samuel 17:14 dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y esa es la respuesta específica a la oración de David: Señor, destrúyelos, confunde la lengua de ellos. O sea, era lo más ilógico, porque Husai arquita era un consejero joven, y en ese tiempo no se le daba mucho juego a los jóvenes, y mucho menos para ser consejeros. Pero a un hombre de tanta edad y de tanta experiencia, lo más lógico hubiera sido que siguieran su consejo.
Pero esta oración específica de David acerca de lo que está sucediendo, el Señor la escucha y la responde específicamente y los confunde. Y Dios responde de manera específica. Versículo 9 dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodearon sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y es eso, David otra vez pide no solamente por él, sino pide por el pueblo de Dios y pide por lo que a Dios le importa. Es importante que nuestras peticiones vayan alineadas a lo que a Dios le importa. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 12. Y entonces David va a hablar específicamente de la traición que sufrió. Versículo 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y David escribe con dolor estas palabras acerca de la traición que ha sufrido. Y eso es obvio, cuando alguien que no es amigo tuyo, alguien que sabes evidentemente que está en contra de ti, hace algo malo contra ti, pues era de esperarse. Pero cuando alguien era así de cercano, dice mi familiar, y es esto porque, aunque no lo dice, si fue a Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la esposa, una de las esposas de David. Y dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, era su consejero y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dice, no me lo esperaba de ti. Exactamente eso es una traición. Ahora ve en este espejo cómo se ve la traición y el daño que hace. Y David, no sabemos si esto fue antes o después, pero David había sido también un traidor. Había traicionado a su amigo por Betsabé. Ve lo que hace la traición, el daño que hace. Y si estás aquí y de alguna manera estás maquinando la traición a alguien, a tu esposa, a tu familia, a tus amigos, que puedas ver el daño que hace, y no solo eso, sino las consecuencias que trae. Porque mira lo que David pide, versículo 15, que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Dices, órale, ahí no suena tan espiritual David, ¿no? Ya no suena como el dulce cantor de Israel. David se da cuenta de que un hombre así es muy peligroso. Un hombre que puede llegar a hacer estas cosas. Cambiar de bando así como tal y con toda la sabiduría que este hombre tenía. Ve, o sea, si hubieran seguido el consejo de Ahitofel, si Absalón hubiera seguido el consejo de Ahitofel, hubieran tenido éxito y hubieran tomado por la fuerza el reino y hubieran matado a David y hubiera habido grandes consecuencias. Y entonces eso, si de alguna manera vienes maquinando una traición, no solo ve el daño que hace, sino ve que es Dios quien va a tomar el asunto en sus manos.
Y esto también obra en la otra dirección. Por muy fuerte que suene, David no solo está viendo por el bien suyo, sino por el bien del pueblo de Dios. Y su oración es fuerte, porque son fuertes las consecuencias que puede traer si estos hombres toman el control. La petición de David, vamos a ver que no es nacida de una sed de venganza, sino de justicia y del bien para el pueblo de Dios. Porque los enemigos del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Y David podría vengarse y armar una revolución. Había mucha gente que le seguía todavía. Pero vamos a ver que él no toma el asunto en sus manos. Versículo 16. En cuanto a mí. Y parece ser que David se está hablando a sí mismo. ¿Alguna vez te has hablado a ti mismo? Dices, mí mismo. O sea, cuando te tienes que recordar algo, decir, hey, ¿qué estás haciendo? O hey, vas a hacer esto. Y parece ser, o soy yo el único loco que me hago eso. Y parece ser eso, que es una manera de recordarnos a nosotros mismos las cosas que debemos hacer. Y David está diciendo esto, Señor, tú actúa y júzgales, porque hay maldad en ellos. Pero dice, en cuanto a mí, o sea, ya lo que está haciendo David con eso es yo podría vengarme y yo podría armar una revolución y yo podría traer a mis seguidores y decir, vamos a levantarnos y vamos a estorbar y vamos a vengarnos. Pero David sabe muy bien que la venganza es de Dios. ¿Y qué hace David? Le pasa a Dios lo que a él le corresponde. Dice, Señor, tú hazte cargo de ellos. Le pasa la pelota a Dios en su cancha. Dice, tú hazte cargo, Señor. Yo dejo eso, yo suelto eso a ti. Es tuyo. Tú haz lo que tengas que hacer. Tú estórbales, destrúyeles. No dejes que hagan maldad. Pero ahí está, yo no voy a actuar. Pero entonces dice, en cuanto a mí, acuérdate, David comenzó este salmo angustiado, desesperado, y tal vez así llegaste tú hoy, angustiado, desesperado, con una avalancha de pensamientos y sentimientos. Pero ¿qué hizo David? Él fue a Dios, puso sus peticiones delante de él, puso sus quejas, su dolor, sus sentimientos, su temor, y resolvió en que Él es Dios. Y mientras él espera a ver qué Dios hace, y él le pide que obre y que él juzgue a estos hombres, dice, en cuanto a mí, ¿yo qué voy a hacer? Y es eso, ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago mientras espero que Dios actúe en mi situación? Si alguien me ha hecho mal, si alguien me ha traicionado, si estoy viviendo en angustia, si estoy viviendo en temor, ¿qué hago mientras espero? En cuanto a mí, a Dios clamaré. Y tengo que recordarme una y otra vez lo que me conviene hacer. Y David era algo que hacía constante, por eso hasta su alma le habla y dice, alma mía, bendice al Señor. Tienes que recordar que es bueno alabar a Dios, que es bueno bendecir su nombre. Me tengo que recordar a mí mismo que tengo que seguir yendo a Dios, que tengo que seguir confiando en Dios. Entonces, ¿qué hacer mientras espero? Confío, descanso y me aferro a lo que Dios ha prometido. Ahora, ¿qué es eso? Versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Eso es lo que Él ha prometido. Versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es lo que Él ha prometido, que Él escuchará a los suyos.
Versículo 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Él ha prometido eso, darme paz en medio de mi situación. Versículo 19, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios ha prometido obrar. Dios ha prometido hacer algo y no quedarse de brazos cruzados. ¿Qué hago mientras espero? Confío, descanso y me aferro a lo que Dios ha prometido, que Él me salvará, que Él escuchará mi oración, que Él me dará paz y que Él obrará. Porque Él es el Dios desde la antigüedad, el Dios eterno. Porque Él es Dios. Pero ve, todo lo que David dice tiene que ver no solamente con oración, sino con una completa comunión con Dios. Más que una simple oración de auxilio. Es una dependencia total de Él. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Dependencia de Dios, oración. Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y es eso, por supuesto que la misericordia de Dios siempre está abierta para sus enemigos. Pero si alguien no cambia y no teme a Dios, versículo 20, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y está hablando de, este era un hombre que tenía una gran habilidad. Un hombre astuto, engañoso, traicionero. Él sabía qué decir, sabía qué hacer. Pero David sabía el daño gigante que podía hacer. Pero ve, a pesar de ver el problema tan grande que hay y ver de este enemigo tan grande, mira lo que dice David. Y esto posiblemente es algo que se está diciendo otra vez él mismo, o posiblemente es el mejor consejo que puedes recibir hoy de David. Versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y si llevas un tiempo caminando con Dios, tú sabes que esto es verdad. Que sí, hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de temor, pero seguimos aquí. Y no para siempre dejará Jehová caído al justo. A pesar de lo bueno que es, de lo astuto que sea el enemigo, de lo grande que sea el enemigo, del daño que pudiera hacer. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No tienes que cargar tú con eso, porque no puedes, sino que tienes que descansar en Dios. Hoy no te vayas de aquí cargando la situación que traías cargando, sino deja tu carga en Dios. Si hoy estás así por el suelo, derrotado, tienes que saber que esto no será para siempre. El dolor, el temor, la angustia, los ataques, tu situación no durará para siempre. Él te levantará, porque es lo que Él sabe hacer con los suyos. Y Él se encargará de ellos. Tú encárgate de confiar en Dios. Y eso es lo que sigue diciendo. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Señor, tú encárgate de ellos.
y yo me encargo de confiar en ti, de llevar mis cargas a ti. Ahora, cuando llevas tú tu carga sobre Él, no vives agobiado, ¿eh? O sea, no vengas hoy y decir, sí, Señor, aquí está mi carga. Pero al salir de aquí sigas agobiado y la lleves tú otra vez tratando de solucionar la situación. Sino hoy de verdad aquí déjala. Aquí está, Señor. Confío en ti. Y que hoy puedas salir de aquí libre. Y sí, cuando traes tus cargas a Dios, sí hay una transformación. Tal vez no de tu circunstancia, pero sí de tus sentimientos, sí de tu corazón, cuando decides confiar en Él. Que hoy puedas recordar que hay esperanza en medio de lo que estás viviendo, porque no es para siempre. Pero Él sí es para siempre. Otra vez, David comenzó este salmo como lleno de miedo, pensando que Dios no estaba con él, queriendo huir de la situación, pero David termina este salmo confiado, seguro de que Dios está con él, que Dios está por él. Que hoy puedas salir de aquí con esa paz, con esa seguridad y con esa confianza de que Dios está contigo y Dios está por ti. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y seguramente es algo que necesitábamos recordar. Que tú estás por nosotros. Que tú no has dejado de escuchar nuestras oraciones a pesar de que no hayamos visto cambios en nuestra situación. Que hoy tú nos invitas una vez más a traer nuestras cargas delante de ti. Y si hay alguien aquí cargado y trabajado, que se acerque a ti, encontrar el descanso para su alma. Y que tome tu yugo, que es fácil, que es ligero. Y es fácil porque tú vas al lado de nosotros. Que hoy podamos redireccionar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a lo que es verdad acerca de ti. Que tú nos salvarás, que tú nos darás la paz que necesitamos, que tú te encargarás de la situación. Y entonces resolvamos hoy aquí entregar nuestra carga y salir de aquí libres y salir de aquí confiados y salir de aquí con esperanza, porque no para siempre estará caído el justo, porque tú lo levantarás, Señor. Y esperamos verte y esperamos ver tu bondad en medio de nuestra situación y en medio de nuestra vida. Tu obra, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga.